Hola, muy buenos días, chicas, chicos. Me da mucho gusto saludarles de nuevo. Pues, bueno, vamos a continuar con los temas que hemos estado nosotros ya analizando en la materia de psicología. Por ahí dejé un trabajo que ya me hicieron favor de entregar, les agradezco mucho. He estado revisando sus trabajos. Algunos son muy buenos y algunos tienen ciertas áreas de oportunidad. Sin embargo, todos en general están dentro de los parámetros para poder ser considerados como válidos. Vamos a continuar viendo todavía dos teorías más. Estas teorías les voy a pedir de favor que las incluyan dentro de su compendio. Yo por una situación como sí de desconocimiento del tiempo, planteé antes la actividad, cuando a lo mejor todavía me hubiera dado tiempo para poder alcanzar a ver estos dos temas. Sin embargo, bueno, solamente fue un desfase temporal ahí en esa situación, pero sí me gustaría que cada uno de ustedes incluyera estos dos temas más que vamos a ver en su compendio de teorías de la personalidad. El día de hoy vamos a ver una teoría bastante interesante que es perteneciente a las teorías de los rasgos y el autor de esta teoría se llama Raymond B. Cattell. Raymond Cattell es un psicólogo que muy adepto hacia lo que es pues lo experimental, la psicología experimental. Entonces él plantea una teoría basada así como en cálculo, en situaciones estadísticas, perdón, análisis factorial y hace su teoría con relación a todo lo que es, pues digámosle, un tanto más acercado hacia el método científico. Entonces, esta teoría pues es muy interesante. De esta teoría surge justamente una prueba de medición de la personalidad que más adelante la vamos a ver un poquito. Pero para no hacer más larga la introducción, pues vamos a comenzar con esto. Para empezar, Raymond Cattell definía la personalidad como como un algo que nosotros estábamos previendo o que preveíamos que se iba a realizar. Él dice que es todo aquello que permite predecir lo que una persona hará en determinada situación. Es decir, todos los comportamientos que en algún momento nosotros esperamos que una persona haga frente a ciertas situaciones. Si estamos en una fiesta, pues tener una personalidad más alegre, más contenta, estar como bailando y disfrutando de eso, ¿no? Y entonces él dice, respecto al contexto en el que nos encontramos, pues es casi esperable que se haga ese tipo de actividades. Esa es la definición de personalidad que tenía Cattell. La tesis central de esta teoría desarrolla la teoría, les decía, a partir de estudios de los rasgos de la personalidad empleando el método estadístico. Este método estadístico lo que le hizo llevar a Cattell decir que existen más de 20 rasgos de personalidad y planteaba algunos rasgos que vamos a analizar después. Este, Se basa en lo que es el análisis factorial, esta técnica P y técnica R que él denominó, no era para factorizar la estructura única de las personas, es decir, a un individuo nada más, y la otra es una técnica R que denomina como la técnica de unidad normativa, que es más aplicable hacia un grupo de individuos. Cattell decía que para que nosotros pudiéramos obtener características o rasgos de la personalidad, teníamos que enfocarnos en la obtención de datos. Entonces desarrolló lo que son la obtención de datos L, datos Q y datos T. Decía que los datos L son la historia de vida y el manejo de las situaciones diarias que nosotros vivimos y en la que nosotros estamos expuestos. Los datos Q son todos estos que vienen o provienen de las descripciones tanto personales y estas se encuentran como siempre a discusión social, a una distorsión social, es decir, lo que las demás personas piensan de nosotros. Entonces, de ese modo, pues se recaba mayor información. Y los datos T, que él
justamente al ser tan apegado a este asunto del método estadístico, dice, bueno, hay que medirlo, ¿no? Hay que hacer que esto sea no nada más cualificable, sino también cuantificable. Entonces, esos son los estudios hechos a través de pruebas objetivas que nos pueden eh, arrojar algunos datos y que podemos, a través de la interpretación de esos datos, podemos dar ciertas características. Dice también, encuentra algo que es la diferencia entre los rasgos y el estado de ánimo, y dice que los rasgos son esquemas generales de tendencias determinantes que confieren a la personalidad consciente que nosotros mostramos, ¿no? Esta forma en la que nosotros nos comportamos, estos rasgos que nosotros tenemos, le dan como ese toque único a nuestra personalidad. Y los estados de ánimo los define como el estado de ánimo es la actividad presente en situaciones temporales de la mente y del ánimo, es decir, en el momento como nos encontramos anímicamente. Divide los rasgos en rasgos de capacidad, temperamento y dinámicos y los rasgos superficiales y los rasgos fuente. Vamos a analizar. Dice que los rasgos de capacidad son todas esas habilidades que nosotros poseemos para que tenga un buen funcionamiento social, lo que es el desarrollo de nuestra personalidad. Es decir, las capacidades que nos van a permitir que nosotros como individuos nos involucremos más como en el desarrollo de nuestra actividad diaria. Después dice que hay unos rasgos de temperamento que van con relación al control de las emociones que cada uno de nosotros poseemos, ¿no? ¿Cómo es que esta relación que existe entre la personalidad y el temperamento o la vida emocional puede estar manejada? Después vienen los rasgos dinámicos, que es toda acción que nosotros hacemos para poder lograr nuestros objetivos o nuestras metas. Es decir, lo que estamos nosotros como realizando para alcanzar nuestros. Cattell comenta que estos rasgos contienen los principales elementos que establecen la personalidad, los de capacidad, de temperamento y los rasgos dinámicos. Después propone también lo que son los rasgos superficiales, que son las conductas a nivel superficial que pueden parecer unidas, pero que a lo mejor no siempre tienen como esa coyuntura, ¿no? No necesariamente tienen como causas comunes. Y los rasgos fuente, que son los que expresan asociación directa con alguna conducta. Es decir, los superficiales, no tienen nada que ver unos con otros. Y los rasgos fuente, pues sí tienen una asociación directa con ciertas conductas. Por decir, si yo estoy a lo mejor llorando, la conducta, o bueno, si a lo mejor estoy triste, la conducta esperada pues es que esté llorando, ¿no? Eso es un rasgo fuente. Y el rasgo superficial puede ser que si a lo mejor yo estoy enojado o enojada, no le hablo a alguien, aunque no tiene nada que ver mi enojo con que otra persona que no tiene nada que ver con mi enojo llegue y me salude, ¿no? Este, aquí mismo habla sobre los rasgos constitucionales y los rasgos del modelo ambiental. Estos constitucionales son todos los que constituyen la forma en cómo nosotros nos comportamos y los de modelo ambiental, la forma en que nosotros vamos a crear como, pues sí, cierta interacción con el ambiente con el que nos estamos rodeando. A raíz de todo este estudio, justamente Cattell plantea algo que es hacer un análisis de los rasgos conforme a lo que es la estadística y crea esto que son los 16 factores de análisis de la personalidad. Es decir, comienza a numerar los factores primarios de la personalidad a partir de 16 parámetros. Estos parámetros que pueden ser bipolares o están dicotomizados. Crea esto o sirve como bases para la creación de la prueba 16PF, que sirve para medir la personalidad.
Y propone también algo aquí que es interesante, que se llama triada dinámica, que tiene que ver con las actitudes, los seres, que él define justamente como esa fuerza motivadora que nos lleva a realizar cierta actividad, y los sentimientos. Ahorita vamos a ver un ejemplo de esto de la triada dinámica. Este, dice, bueno, todos hacemos ciertas actividades y tenemos como un interés personal que nos va a llevar a hacer esta actividad, algo que nos motiva a realizarla. Y eso nos va a llevar justamente a la creación de un sentimiento, ¿no? Un ejemplo, de estudiar, ¿no? Estudiar dice que tiene que ver con el R de autoafirmación, o el motivador sería la autoafirmación, y eso nos puede llevar a lograr como más cosas, ¿no? Otro, ir de compras, dice, ir de compras, nosotros lo hacemos justamente porque lo que nos motiva es crear amistades, tener amigos o demás. Y lo hacemos justamente por sociabilizar, y eso te lleva a crear amistad. Entonces, eso es más o menos la triada dinámica. Dice que tenemos ciertas actitudes, algo que motiva esa acción o esa actitud, y nos va a llevar justamente a una recompensa, a un sentimiento en este caso que él plantea. También tiene algo que se llaman los principios, o dentro de su teoría hay dos principios. Uno, el principio del desarrollo, que bueno, tiene que ver con toda la influencia de la herencia, que no siempre está presente, sino que también nosotros vamos desarrollando poco a poco. Tiene que ver con los efectos del medio ambiente que determinan nuestros rasgos, ciertas manifestaciones de nuestros rasgos de personalidad, y también con cómo a través de tres formas nosotros desarrollamos nuestra personalidad. Dice que podemos desarrollar a través de lo que es el condicionamiento, o el condicionamiento clásico. Ya lo vimos cuando estuvimos viendo más historia de la psicología. Entonces, habla justamente sobre este condicionamiento, de cómo ciertas características de personalidad y conductuales pueden ser reforzadas, y a través de ese reforzamiento, pues repetidas. Habla sobre el aprendizaje medios-fin, es decir, las cosas que yo estoy empleando para lograr mi objetivo. Después lo llamó aprendizaje meta o recompensa, que sería cuál es mi objetivo y cuál va a ser la recompensa que yo voy a obtener a través de realizar eh, lo que veíamos en la teoría dinámica, algún dinamismo para poder yo obtener mi recompensa, ¿no? Y después el aprendizaje integrante, que justamente habla sobre cómo nosotros integramos estas características que nos ayudan a poder conocer más sobre la satisfacción total que nosotros vamos teniendo con respecto al principio de desarrollo de nuestra personalidad. Es decir, si nos sentimos satisfechos con lo que estamos nosotros realizando, ¿no? Y a través de eso sirve como un método de recompensa, y se crea como, o bueno, plantea Cattell, que está incluido dentro de lo que es el principio de desarrollo de nuestra personalidad. Y después viene lo que es el principio social. Aquí habla sobre las características de nuestros grupos que pueden influir en nuestra forma, o que influyen de forma directa en nosotros para poder crear nuestros rasgos de personalidad, ¿no? Dice que las instituciones sociales influyen en la personalidad de nosotros como individuos de tres maneras principales. En la inclusión de valores, es decir, lo que nosotros aprendemos de nuestra sociedad en cuanto a valores sociales, el respeto, la amistad, el amor, etcétera, por situaciones accidentales y por reacción del individuo a estos dos factores, es decir, a los factores anteriores. Situaciones accidentales como cuestiones que sin querer se nos quedan, ¿no? Que de repente a lo mejor se pueden hacer una moda y las adoptas, y eso hace que desarrolles cierto rasgo de tu personalidad. Y también dice que nosotros respondemos a presiones internas o externas de la familia o de la sociedad. Es decir,
que nuestro comportamiento está determinado justamente por esas presiones. Y bueno, se ve como hay muchos ejemplos de esto, ¿no? El que debes de estudiar para poder lograr ser alguien en la vida. A lo mejor mucha gente estudia más obligado que de ganas, no es que sea malo estudiar ni nada, pero muchas veces pasa esto, ¿no? Y eso sería a grandes rasgos lo que es la teoría de Raymond Cattell. Si se dan cuenta, pues es una teoría bastante amplia, es un repaso muy general de la teoría. Si tienen algún tipo de duda o algo, ya saben que me pueden escribir a mi correo y a través del correo electrónico pues resuelvo sus dudas. Como actividad para este video me gustaría que hicieran sí, su resumen y como les decía, lo incluyeran en su compendio de lo que son las teorías de la personalidad. Les agradezco mucho su atención y nos vemos en la siguiente, chicos. Hasta luego.